Bien, idealmente, pues cuando una persona se encara al desarrollo debería saber programar en Objective-C, con lo cual, aunque vamos a ver una serie hoy vamos a ver la base de Objective-C, los conceptos principales con los que vamos a tener que trabajar, es muy interesante que profundicéis en este lenguaje. Este lenguaje es un lenguaje que, sinceramente, a mí me sorprendió mucho porque había trabajado con otros lenguajes y muchas veces encuentras librerías que hacen muchas cosas. Lo que pasa es que las librerías que hacen muchas cosas, pues desde mi experiencia, o se quedaban cortas, o se pasaban y te molestaban, o tenías que manipular alguna cosa y eran bastante complicados. Sin embargo, con Objective-C las cosas, los tipos de datos que vienen, los objetos y las clases, son muy completos, hacen muchísimas cosas y es raro que necesites cambiar alguna cosa interna, siempre encuentras lo que necesitas. Hay cosas realmente alucinantes. Por ejemplo, nosotros podemos tener una cadena de Objective-C e inicializarla directamente desde el contenido de una URL. Decirle, le damos un http:// lo que sea, y el contenido de ese archivo directamente es el contenido de la cadena. Entonces, este tipo de cosas facilitan mucho el trabajo del desarrollador de cara a que no tiene que en un momento dado, para descargarse un dato desde Internet, estamos pensando que esos dispositivos, muchos van a tener conexión 3G, pues no necesitas generarte unas clases que hagan la gestión con sockets en Unix, que vayan ahí, hagan el binding, cojan el archivo, lo descarguen, o sea, demasiado trabajo. Digamos que hay una serie de conceptos que, como van a ser necesarios y se van a hacer siempre, pues Apple nos proporciona una manera, mediante objetos, transparente para nosotros, para hacer esos elementos. Y si el día de mañana hay una técnica mejor o hay unas condiciones mejores para conseguir esa descarga, pues internamente lo van a hacer y nosotros no nos vamos a dar cuenta, va a seguir funcionando. Que no quiere decir que no podamos reinventar la rueda y hacerlo todo nosotros. Lo que pasa es que muchas veces lo de reinventar la rueda no va a ser interesante. Y además, pues si estuviéramos registrados en el Standard Program, en este caso, esta referencia es un poco genérica, si estuviéramos registrados en el Standard Program, tendríamos que tener un dispositivo de pruebas y un cable USB para conectarlo, para poder pasar los programas del ordenador al dispositivo para probarlos. Ya os digo que esto, como no vamos a hacerlo en esta edición del curso, no es un problema a tener en cuenta. Bien, yo soy de la opinión que antes de meternos con lo que es directamente lo que es una aplicación, pues tenemos que conocer algunas características del sistema que nos van a facilitar luego el entendimiento de lo que estamos haciendo, ¿vale? Hay cosas que son bastante interesantes de ver. La versión que actualmente es la 4, hace una semana, creo que fue, no sé si hace una semana o hace 2 semanas, ya no tengo constancia del tiempo que pasan de las cosas, noción del tiempo, se presentó el 5 y se dijo que va a salir para final de verano. La verdad es que he estado investigando y tiene cosas bastante interesantes, pero nosotros de momento, pues por los non-disclosure agreements y cosas de estas, pues tenemos que hablar del 4. Ese sistema operativo lo conocéis, el sistema operativo que tienen los dispositivos iOS. Digamos que para desarrollar aplicaciones hay una matización aquí. Nosotros vamos a hablar de aplicaciones nativas. Cualquiera podría desarrollar una aplicación web a varios niveles. Podríamos hacer una aplicación online que se adaptara a las características del dispositivo, nos mostrara en la ventana la aplicación y trabajar con ella perfectamente. Muchas páginas, por ejemplo, servicios de bancos y tal, lo hacen así. Podríamos utilizar HTML5 y Ajax y tecnologías con JavaScript para conseguir que esas aplicaciones web se guarde una copia en el teléfono directamente, sean utilizables desde el teléfono, aunque no exista conexión, ¿vale? Tendríamos varias formas de conseguir aplicaciones que muchas veces, incluso es una cosa que cuando surge, digamos, este tipo de dispositivos, las únicas aplicaciones que había eran las aplicaciones web, y estas aplicaciones web, en algunos casos, pueden llegar a ser indistinguibles de una aplicación nativa. Entonces, no hay por qué desprestigiarlas y decir que las aplicaciones web van a ser malas. O sea, pueden tener su icono, su ventana sin menús, pueden trabajar offline, se pueden hacer bastantes cosas. Pero, al final, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el App Store. Y hoy en día, la mayoría de la gente que quiere una aplicación, la quiere en el App Store. Hay tiendas, comercios, grandes empresas que quieren aplicaciones, pero no es porque estén en el teléfono, no es para dar un servicio al usuario, es porque esa aplicación esté en el App Store, y eso da presencia en el App Store, les da de cierta manera un cierto prestigio y mucha gente está interesada en eso. Por eso las web apps pues están un poco de capa caída, porque no hay un repositorio, pero no hay una categoría de cuál es la más descargada, porque realmente muchas veces ni se descargan, ¿vale?
Y luego, pues comentar pues, que cuando vamos a desarrollar vamos a tener que descargarnos el iOS SDK, que vendrá con el Xcode, con la última versión, el Xcode, que es el entorno de desarrollo, que se llama todo el entorno, o sea, toda la suite de programas se conoce como Xcode, pero Xcode es un programa dentro de la suite, y lo que es el simulador también vendría dentro de la suite. El simulador es importante matizar que es un simulador, que no es un emulador. O sea, podemos estar acostumbrados a ver emuladores en los ordenadores, pues los típicos emuladores de consolas o de videojuegos o de máquinas recreativas, hay un montón de otros sistemas, podéis encontrar incluso emuladores de ordenadores viejos, de Spectrum, de Amstrad, pero muchas veces esos emuladores lo que hacen es coger una transcripción del código original, interpretarla y representarla. En este caso es un simulador. Este simulador no coge el código original del iPhone o del iPad y lo representa. Coge una compilación para Intel y la pone en marcha. Es decir, el programa que nosotros generamos para el simulador no es el programa que nosotros vamos a cargar en el teléfono. El programa que se va a cargar en el teléfono viene compilado de otra manera, para otro tipo de dispositivo, ¿vale? Eso es un fallo típico, porque muchas veces cuando estamos compilando, pues bueno, muchas veces, sobre todo al principio, pues te puedes equivocar e intentar enviar la aplicación que has compilado en el ordenador al App Store. Claro, a día de hoy esto está bastante automatizado, hay unas aplicaciones que cuando tú le dices quiero subir este archivo al App Store, lo analizan y te dan una respuesta. Y muchas veces esa respuesta puede ser que no, que esto no es lo que tienes que subir. Pues no es lo que tienes que subir porque puedes haberlo compilado para Intel y ese no es lo que tienes que subir. Bien, en general, la idea del sistema operativo, pues conocemos muchos sistemas operativos y la idea viene a ser la misma, es algo que nos va a permitir trabajar con unos programas, servir de interfaz entre la máquina y el usuario, y esta interfaz va a intentar ser lo más independiente del hardware posible. Hasta la versión 4.3, pues, 4.3, ya no, la última versión que han sacado, no sé cuál es la última de ellos, la última versión que han sacado, no la 5, sino la última que hay, digamos, pública, ya no funciona en el iPhone 3G, que es el iPhone de segunda generación. Hasta ese momento funcionaban en ese teléfono, entonces tú tenías un mayor rango de dispositivos y podías compilar para todos. Por ejemplo, en el iPhone 3G, una de las últimas versiones que iban saliendo, lo que iban haciendo era capar por software, iban eliminando prestaciones. No podías cambiar el fondo de pantalla en el iPhone 3G, no podías tener multitarea en el iPhone 3G, pero sí podías tener algunas de las ventajas que proporcionaba el nuevo sistema operativo, ¿vale? Sobre todo, pues el que lo haya experimentado, la batería, un cambio de la duración de la batería importante con la última versión estable que hay para el iPhone 3G en relación al anterior. Y ahí se quedó. El iPhone 3GS, pues, que es el siguiente que en un momento dado dejará de ser soportado por el sistema operativo, de momento es soportado y para la versión nueva de iOS 5 sigue siendo soportado, con lo cual no hay un problema. El iPhone 3G ya no, las siguientes versiones de 5 ya no van a correr sobre ese dispositivo, entonces queda un poco como abandonado, pero ya veremos luego que realmente no lo abandonamos, o sea, nosotros podemos seguir trabajando, o sea, hay un lío. Habitualmente la gente se marea un poco, mezcla los conceptos de versión del teléfono, versión del sistema y aplicación compilada. La aplicación compilada puede estar compilada con el último SDK, pero estar compilada para SDKs anteriores, o sea, es decir, para SDKs no, para sistemas anteriores. Yo puedo compilar con el iOS 4 para que eso se vaya a desplegar en iOS 3. Entonces no va a haber problema de compatibilidad. Gozamos de un cierto margen de retrocompatibilidad adaptable a nuestras necesidades. A veces no tendrá sentido. Por ejemplo, si iOS 4 introduce multitarea, no tiene sentido compilar una aplicación que necesita multitarea de forma que se vaya a desplegar en iOS 3, que no tiene multitarea, no va a ser lógico. Entonces hay que pensar bien las cosas y analizar los dispositivos que vamos a utilizar. En principio, esta aplicación, cuando yo la introduzco, pues hay cambios en el hardware que no le van a afectar. Salvo que nosotros hagamos específicamente, marquemos que ese teléfono, o sea, esa aplicación necesita un entorno iPhone o necesita cámara o necesita alguna cosa y el dispositivo no lo tenga y nos dirá que no es compatible, pues muchas veces no va a funcionar. Por ejemplo, si yo tengo un iPod conectado a Wi-Fi y resulta que no tiene cámara, ¿por qué no voy a poder utilizar el Twitter? Lo que no voy a poder hacer es enviar fotos de la cámara, pero las fotos de la librería, sincronizadas con el ordenador o lo que sea, sí que voy a poderlas enviar. Entonces, no nos limita. Ese cambio de hardware
no nos va a limitar en tanto a que las aplicaciones funcionen o no funcionen, pero tenemos que ser conscientes de que existen esos cambios. El iPhone 3G, si no me equivoco, no puede grabar vídeo. Sí que puede hacer fotografías, pero no puede grabar vídeo. Sin embargo, no impide el hecho que hay aplicaciones, por ejemplo, mismo el Twitter puede enviar vídeos que funcionen en el iPhone 3G. Bien. Y luego, es lo que estaba comentando, se intenta maximizar la retrocompatibilidad, pero hay momentos en los que ya no se soporta, hay momentos en los que ya no se puede seguir. Digamos que tenemos la garantía de que Apple va a intentar lo máximo por un dispositivo hasta que ese dispositivo ya no dé más de sí. Incluso si hay que hacer recortes en las prestaciones, como comentábamos, si hay que quitar el hecho de que se pueda cambiar el fondo de pantalla para que el teléfono funcione bien, pues se quita y eso funciona. Pero llegado a ese punto, ya mucho más no se puede hacer. Un poquito de cosas que vienen también con todo este rollo son los frameworks. Los frameworks son pues, unos directorios que contienen las librerías que vamos a utilizar para trabajar con algunas colecciones de componentes o de objetos. Y estos frameworks nos proporcionan unas librerías dinámicas. Es decir, tenemos una serie de elementos que van a ser reutilizables o va a ser posible que los utilicemos con todas las aplicaciones que desarrollemos, y estos elementos lo que no tiene sentido es que vengan empaquetados en nuestra aplicación. Entonces vienen instalados como librerías dinámicas en el sistema y nosotros podemos hacer uso de ellas. ¿Vale? Nosotros decimos, yo hago uso de esta librería, el teléfono sabe dónde está esa librería en su instalación y nos permitirá hacer uso de esas funciones. Las tareas, o sea, cosas concretas que nosotros necesitemos, pues las tendremos que compilar como librerías estáticas. No podemos coger, por ejemplo, como en un ordenador de sobremesa o un ordenador portátil, e instalar, por ejemplo, SDL y luego trabajar con aplicaciones que funcionen con SDL. En el caso de iPhone, pues si necesitamos una librería específica, habrá que compilarla como estática y habrá que incluirla con el programa. Comentaremos luego también los programas cómo funcionan estructuralmente. Y bueno, eso sería todo ahí. Como comentaba antes, lo de los tipos de aplicaciones que podemos crear, pues normalmente se dividen en dos tipos. Hubo un momento, hace bastante tiempo, se dividían en tres tipos. Lo que pasa es que el tercer tipo está bastante, digamos, no prohibido, pero sí desaconsejado. El primer tipo sería las aplicaciones con contenido web, ¿vale? Podemos trabajar con tecnologías web, podemos trabajar online con cualquier cosa, siempre y cuando no necesite una máquina virtual, ¿vale? No podemos trabajar con Flash, no podemos trabajar con Flex, no podemos trabajar con Java. En general, cualquier cosa que necesite una máquina virtual, que requiera cargar más la máquina, que cargue el navegador, que el navegador cargue una máquina virtual y que la máquina virtual cargue un programa, todo eso va a repercutir en el rendimiento del dispositivo y eso en general no está autorizado, eso no funciona. Y también trabajar con tecnologías, como comentaba antes, HTML, JavaScript, CSS, Ajax, que nos van a permitir incluso generar aplicaciones. No sé si habéis trabajado con HTML5 o habéis leído sobre HTML5, pero están los descriptores estos, las declaraciones de elementos que te dicen todos los archivos que tienen que descargarse y que formarían el núcleo de la aplicación y se pueden guardar directamente en el dispositivo. Y luego las aplicaciones nativas se programarían en esos tres lenguajes. Esos tres lenguajes son los lenguajes básicos que teníamos para programar. Se podría decir también, aquí pues no sé si hace un mes, se llegaron a publicar dos aplicaciones en el App Store cuyo código estaba hecho en JavaScript directamente. Decían 100% en JavaScript. No lo he experimentado, no he hecho ninguna prueba, pero de alguna manera habrá también de generar, digamos, aplicaciones en JavaScript. Independiente del navegador, no funcionaban sobre Safari, funcionaban, no sé si cargaría alguna ventana de WebKit, no investigué mucho, pero la noticia era esa, que JavaScript podría también ser utilizado para la creación de aplicaciones nativas que estuvieran disponibles en el App Store. C, C++ y Objective-C son los tres lenguajes que se van a utilizar. Normalmente C y Objective-C. El C++ se puede utilizar, pero en general pues lo podemos utilizar pues, cuando tenemos alguna librería muy compleja ya creada en C++ que queremos reutilizar. Normalmente con C y Objective-C suele salir prácticamente todo. Más que nada porque Objective-C es un superset de C, es algo que hay por encima de C, añade cosas y el lenguaje es bastante claro. Combinarlo luego con objetos de C++ pues empieza a empastrar un poco el código porque vas mezclando y el código se hace un poquito más ilegible. De hecho hay algunas cosas que la forma de hacerlas es con C directamente, con funciones de C, y tú estás leyendo un código, estás entendiendo perfectamente todo lo que está pasando, llegas a la parte de C y tienes que buscar documentación, porque, bueno, cuando veamos cómo son las funciones en Objective-C, entenderéis lo que estoy diciendo.
La ventaja de las aplicaciones nativas es el App Store y la desventaja es que necesitan un proceso de validación. Nosotros no podemos hacer la aplicación que queramos y ponerla. Cuando nosotros hacemos una aplicación, esa aplicación tiene que cumplir una serie de pautas. Muchas veces, pues, esas pautas en Internet se exageran, se sacan de tiesto, se comenta solo la parte que nos interesa. Es muy fácil coger la licencia de desarrollador, leer un párrafo, quedarse con 2 frases, no contarla de adelante ni contarla de atrás y ver que Apple es el mal, porque esa frase es justo poco más que imposible. Que eso, ¿cómo pueden decirte eso? Pues que no te están diciendo eso, te están diciendo más cosas. Es por ejemplo, uno de los casos recientes, y es bastante claro, pues cuando salió Opera, el navegador de Opera para el iPhone, pues una de las quejas que habían en Internet era que, fíjate tú, que el navegador Opera era para mayores de 18 años. Entonces, pues, no sé, yo no sé dónde vivía la gente que decía esto, pero un navegador es una fuente potencial de contenidos inapropiados para menores de 18 años, ¿vale? Claro, entonces decían, no, pero Safari no es para mayores de 18 años. No, Safari es también para mayores de 18 años, como todos los navegadores. Lo que pasa es que Safari no lo descargas del App Store, viene instalado, pero lo puedes bloquear desde el teléfono. El teléfono puede bloquear Safari para hacer el teléfono lo que es kid safe o kid friendly para niños. Entonces, luego cualquier navegador que veáis estará marcado como para mayores de 18 años. No fue el de Opera, son todos los demás, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas muchas veces surgen, pues las grandes compañías, pues es muy fácil enseguida meterles el dedo en el ojo intentando que parezcan, digamos, malvadas.